Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, me encanta el tema de las profecías, lo hemos estado estudiando en el programa de Michael Scallion, de Ursula Southale, y lo cierto es que existen algunos personajes históricos que se han atrevido a comentar lo que sería la fecha del fin de los tiempos. Bueno, en este videoprograma vamos a hablar de uno de los científicos más destacados de la historia, de hecho, el padre de la ley de la gravitación universal, ni más ni menos que Sir Isaac Newton, en base a unos manuscritos que estarían en poder de la Universidad Hebrea de Jerusalén y donde se expondría una fecha marcada en el calendario para el fin del mundo, el año 2060. Resulta que Sir Isaac Newton, además de tener, bueno, pues unos principios muy rigurosos a la hora de realizar sus cálculos físicos, bueno, pues este señor también se habría interesado muchísimo en el estudio de la Biblia, de la Cábala, del Talmud, habría aprendido hebreo y habría hecho un estudio riguroso de lo que serían las profecías del libro de Daniel y del Apocalipsis. Bueno, en base a lo que sería, bueno, pues sus estudios, en el año 1704 Newton llegó a una conclusión impresionante al respecto del mundo profético, de las profecías a nivel histórico, y es que comentó que 1260 años después de la refundación del Sacro Imperio Romano se produciría el fin del mundo. Bueno, ¿de dónde sacó realmente esto? La refundación del Sacro Imperio Romano viene del año 800 después de Cristo y bueno, lo que sería el conteo de los 1260 años vendría del estudio de las escrituras del libro de Daniel y del Apocalipsis. Newton basó sus cálculos para determinar el fin del mundo al respecto de dos capítulos, el Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 14 y el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7. Vamos a estudiarlos y vamos a ver qué menciones curiosísimas hacen al respecto de lo que ocurrirá mientras que se acerca el fin de los tiempos. Por ejemplo, en Daniel 12, 7 aparece de la siguiente manera, dice: y el varón vestido de lino, que estaba sobre el agua del río, levantó ambas manos al cielo y juró: por el que vive por los siglos, será por un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. Luego, en el Apocalipsis se muestra de la siguiente manera, dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Bueno, esta relación fue la que Isaac Newton bueno, pues estableció de la siguiente manera, diciendo que un tiempo serían 360 años. Y entonces estaríamos hablando de un tiempo, 360, dos tiempos, 720 y medio tiempo, 180. Todo ello sumado sería esa cifra de 1260 años, que sumada a la cifra de la refundación del Sacro Imperio Romano estaría exponiendo ese fin del mundo en el año 2060. Bueno, la profecía se repite 7 veces en el Apocalipsis y en el libro de Daniel, y de hecho también aparecen diferentes menciones en otros capítulos. Por ejemplo, en el Daniel 7.25 y 12.7, y de hecho en el Apocalipsis 12.14. De hecho, aparecen algunas menciones como lo que sería 1260 días, pero resulta que Newton decía que cuando aparecen días en lo que serían esos capítulos, se estaría hablando realmente de años solares, es decir, 1260 días equivale a 1260 años, pues lo que sería correspondiendo y refrendando su cuenta de lo que sería el año 2060. Luego, por otra parte, en Ezequiel 4.6 y en Números 14.34 se refrenda el hecho de que los días son años en ese tipo de profecías del Apocalipsis y del libro de Daniel. Algo realmente interesantísimo, porque estamos hablando de unos manuscritos que están incluyendo detalles de unos experimentos
términos alquímicos de uno de los mejores científicos de todos los tiempos que estaba interesadísimo en las profecías apocalípticas. De hecho, Newton se veía a sí mismo prácticamente como un profeta por sus trabajos en este sentido. Bueno, estos legajos provienen de una subasta realizada en 1936 en Londres y bueno, pues el lote contenía 1.000.000 de palabras sobre alquimia y 3 millones sobre teología y profecías bíblicas. La mayoría de los pergaminos fueron comprados por dos personas, el economista británico John Maynard Keynes, que los legó al King's College de Cambridge, y el orientalista Abraham Salom Ezequiel Yahuda, que se los dio en 1951 al recién creado Estado de Israel. Bueno, Isaac Newton se interesaba por esas profecías bíblicas y habría conseguido descifrarlas en base a ese código de los 360 años, en base a ese tiempo, dos tiempos y medio tiempo que aparece en las profecías, como si fuese un código oculto que él habría identificado. Pero resulta que hace pocos años un autor, un matemático llamado J.S. Elios, resulta que publicó un libro que se llama El final de la cuenta atrás, lo que Isaac Newton no descubrió, y expuso que Isaac Newton no es que se equivocara, sino que solamente expuso una de las dos variables que estaba estudiando, y es que, según este autor, la cuenta de los 1260 años, Newton también exponía que podían ser 1290 años. Bueno, por otra parte, dice que esa cifra a partir de la que se identifica el año 609 después de Cristo no es tal, sino que sería 609 antes de Cristo. Esto es muy importante porque resulta que esa cifra del año 609 después de Cristo no ocurre nada de importancia para el pueblo de Israel, pero resulta que en el año 609 antes de Cristo pierden la batalla de Megido contra los egipcios, y eso determina pues que lo que sería pues su futuro al respecto de los siguientes siglos. En base a esto que hemos comentado y en base a que J.S. Elios no identifica el año 800 después de Cristo como punto de partida para lo que sería el conteo, sino el año 1335, este autor expone que el apocalipsis, agárrense, llegaría ni más ni menos que el año que viene, en el año 2016. A mí me parece bastante más conciso lo que sería, bueno, pues ese análisis de Sir Isaac Newton, pero bueno, aquí está este trabajo de este señor. ¿Y por qué expone esto este señor? Bueno, pues resulta que habla de que en el Apocalipsis, de hecho también en el Evangelio de Lucas, habla sobre el retorno del Hijo del Hombre con respecto a signos que aparecerían en el firmamento. Expone en el Evangelio de Lucas, dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas en la tierra. Las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. La gente se desvanecerá temerosa de lo que pueda sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes temblarán. Luego, por otra parte, J.S. Elios expone que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, versículo 14, Jesús se refiere a la aberración estar donde no corresponde, y él lo identifica con la órbita del planetoide Sedna, descubierto en el año 2003 por el astrónomo Mike Brown. Y es que este astrónomo, en declaraciones a la NASA y en diferentes medios, ha expuesto que la órbita de Sedna es prácticamente imposible, que no debería estar ahí en base a lo que conocemos sobre la gravitación del Sol al respecto de los demás cuerpos del sistema solar. Y esto ya lo estuvimos estudiando al respecto de la hipótesis Némesis sobre la posibilidad de que exista un segundo Sol apagado en pues lo que sería fuera del sistema solar. Bueno, este señor expuso que esa órbita de Sedna podría corresponderse con ese algo que está donde no corresponde. Y bueno, pues ese planetoide sería la clave para identificar lo que serían sus propios cálculos al respecto del año 2016. Sea como fuere, la órbita de Sedna, aproximadamente de 11.000
50.000 años, resulta que sí es cierto que coincide con lo que sería el final de la última era glacial, y entonces este autor expone que podría haber algún tipo de relación entre el acercamiento máximo de Sedna con lo que serían los periodos de glaciación que han podido ocurrir en la Tierra en los últimos milenios. Bueno, según la NASA, Sedna no se acercará hasta dentro de unos 70 años, alrededor de unos 60-70 años. Esto coincidiría con lo que sería la profecía de Sir Isaac Newton sobre el año 2060, pero bueno, lo cierto es que por supuesto esto está abierto a cualquier tipo de interpretación y bueno, pues el tema de las profecías, pues por supuesto esto significa lo que signifique para cada uno. A mí la verdad es que me parece muy curioso el hecho de que aparezcan esas menciones, ¿no? Porque y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente. La mujer que le dan las dos alas de la gran águila, quizá podría ser una mención a un posible presidente de los Estados Unidos representado por una gran águila con sus dos alas que le estarían dando el poder de ese águila a fin de volar de la presencia de la serpiente. Bueno, eso podría ser perfectamente interpretable con respecto a lo que sería un cometa, un astro que tuviese una cola detrás o algo mucho más profundo y quizá relacionado con, bueno, con diferentes teorías al respecto de la posibilidad de unos seres, pues bueno, de aspecto serpentiforme, pero bueno, pues que sería una mención que aparece en la Biblia y que de hecho aparece refrendando lo que sería que ese apocalipsis llegaría cuando eso pasara, sustentado por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. 360 años para cada tiempo serían 1260 años que sumados al año 800 estaríamos hablando del año 2060, que sería realmente, en mi opinión, algo pues muy curioso y que habría sido descubierto por Isaac Newton tras obsesionarse y con lo metódico que era en su trabajo, bueno, pues a asegurar en sus manuscritos que el fin de los tiempos llegaría en ese año. Así que bueno, nos quedarían en base a eso alrededor de unos 45 años para poder hacer lo que quisiéramos, así que qué mejor que recibir esta información en este videoprograma para, bueno, pues para seguir viviendo la vida, pues quizá un poco más intensamente de lo que estamos haciendo, porque ocurra o no, quizá solamente tengamos una vida, tenemos unas manos, unas piernas y tenemos que usarlas. Y al final esa es la única verdad de las profecías, que se cumplan o no, pues nosotros tenemos que seguir en nuestro día a día y tenemos que intentar vivir de la mejor manera posible. Bueno, pues aquí os dejo este videoprograma curioso, a más no poder, al respecto de las profecías de uno de los hombres más inteligentes de todos los tiempos, que llegó a obsesionarse con lo que decía la Biblia al respecto del fin del mundo. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.